bien. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos todos a la iglesia. Estamos en el día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Y claro está, seguimos pues con este interesantísimo tema. Aquí encontramos lo que es el trasfondo de lo que es el reino venidero, señoras y señores, con el reino, el gobierno de Dios en la faz de la tierra. Esto tiene información importantísima en lo que concierne pues al establecimiento del pueblo de Israel inicialmente, cruzando el Jordán, las instrucciones que le da Moisés al pueblo. Estas instrucciones son valiosísimas, no solamente para ellos, porque habla de una teocracia, sino que posteriormente, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que esto es muy similar a lo que va a tener el Señor Jesucristo gobernando desde Israel. O sea que por eso tiene pues implicaciones importantísimas para el futuro. Antes de entrar a hacer el estudio, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder discernir el asunto espiritual que se encuentra en estos capítulos de la Biblia. Vamos a tomar un momentito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 y después de eso pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar el día de hoy y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, esta es la lección número 162 en el estudio del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 12. Y es muy posible que entremos al versículo 15, pero quiero pasar por diferentes partes del estudio para estar pues en la misma página. Lo primero que quiero hacer es darles a ustedes a Deuteronomio 12 del 1 al 4, así vamos a llegar hasta el 15. Y estos son los estatutos y decretos, dos cosas importantes que vamos a estudiar, los estatutos y los decretos. Estos son los estatutos y los decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la posean todos los días que viven sobre su suelo. Verán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre las colinas, debajo de todo árbol frondoso, y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses, borrarán su nombre de aquel lugar, no harán así Señor su Dios. Ahí le digo, no darán al Señor su Dios de esta manera. Después tenemos el versículo 5 al 8 que dice, sino que buscarán al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas sus tribus. Primero que todo, cuando dice que escoja de todas sus tribus, está diciendo que va a haber un lugar específico y va a haber una tribu específica que Él escoge para poner ahí su santo templo, el lugar de adoración a Dios en la faz de la tierra. Ese lugar va a ser el mismo lugar que va a tener el Señor Jesucristo, que es el Mesías, cuando regrese a gobernar desde Israel. Y entonces, y ahí vendrán, dice, para poner ahí su nombre, para su morada, y ahí vendrán. Y harán holocaustos, sus sacrificios, la contribución de sus manos, sus ofrendas volitivas, sus ofrendas voluntarias, el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. Ahí ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor vuestro Dios y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios les ha bendecido. Recuerden que todo el pueblo está recibiendo todo este territorio porque el Señor nos ha dado. Sí han tenido que pelear, no es que llegaron ahí y con una varita mágica eliminó a sus enemigos, sino que ellos tienen que tener en su corazón, primero que todo, ese amor por Dios y esa confianza absoluta en el Todopoderoso que Él les va a entregar esa tierra a sus manos. ¿Se dan cuenta? Pero ellos tienen que tomar esas promesas y creer en ellas. Y si las creen, entran y poseen y hacen todo lo que el Señor les ha dicho. Entonces, por eso ahí se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor Dios les ha bendecido. El versículo 8 dice, de ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien en sus propios ojos, cosa que va a suceder posteriormente. Con los jueces ustedes se dan cuenta que el pueblo de Israel se va totalmente a la deriva, porque se olvidan, pasan generaciones y se olvidan de Dios. Son personas y generaciones que no sufrieron las cosas que sufrieron sus padres anteriormente y por ende ellos no conocían estas cosas y no iban al lugar de adoración apropiado y por eso ellos
pierden pues el norte de la información divina. Recuerden que este era un pueblo que no sabía leer ni escribir, analfabeto en su mayor parte. Ser analfabeto no significa que eres una persona de poco entendimiento, no. Puedes ser una persona muy inteligente que no sabes leer y escribir, pero puedes hacer cosas maravillosas porque tienes el intelecto para hacerlo, pero no tienes el conocimiento pues académico para llegar a hacer lo que quieres hacer. Después, en Deuteronomio 12, del 9 al 11 dice, porque todavía no ha llegado al lugar de reposo, a la heredad que el Señor vuestro Dios les da. Todavía no lo ha hecho, está en el otro lado del Jordán. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor vuestro Dios les da en heredad, o sea, esta es la herencia que le está dando al pueblo de Dios. Y esto tiene que ver con la herencia que también tenemos nosotros. La herencia tiene que ver con parcelas de terreno, señoras y señores. Esto es muy importante porque los ganadores que tienen la heredad con el Señor tienen parcelas de terreno. Las personas que no hicieron caso a la palabra de Dios regresan con el Señor, van a estar felices de estar con el Señor en el reino milenario, pero van a tener que alquilar. No van a poseer la tierra. ¿Me explico? Eso es una diferencia grande y muy importante que existe. Una cosa es tener que rentar aquí en la faz de la tierra, pero otra cosa es tener que rentar cuando regrese el Señor Jesucristo. Si lo haces es porque no glorificaste al Señor. Entonces sucederá, en el versículo 11, que el lugar que el Señor su Dios escoja para morada de su nombre, ahí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos y sus sacrificios, sus diezmos y sus ofrendas alzadas de sus manos y todo lo más selecto de sus ofrendas volitivas que han prometido al Señor. Esto tiene que ver con los impuestos que se le daba al pueblo. Esos diezmos tienen que ver con los impuestos que pagaba todo el pueblo para la manutención del sistema levítico y la protección de Israel, quiero que sepan. O sea que no es algo que se utiliza, por ejemplo, el día de hoy. El día de hoy no hay templo, señoras y señores. El día de hoy no tiene que darse el diezmo para mantener esas cosas. El día de hoy, los pastores del día de hoy, que son los que dirigen el rebaño, tienen sus propiedades. En el día ese, los miembros del sistema levítico no tenían propiedades. Ellos, a los otros tribus se les había dado propiedad raíz, a ellos no. A ellos se les otorgaba parcelas de tierra en los lugares que tenían las otras tribus para que ellos pues dieran la palabra de Dios. O sea que era completamente diferente y no se puede utilizar el libro de Malaquías para decirle a la iglesia que si no le da el 10% a la iglesia le está robando a Dios. ¿Me explico? Las cosas son como son. La iglesia se va a mantener con los suyos. Cuando las personas comprenden de qué se trata, la persona da volitivamente en amor. No tienes que tener ese yugo y esa presión de pensar de que le estás robando a Dios, ni mucho menos, porque nosotros somos la familia real. ¿Sí me explico? Nosotros simplemente entendemos el asunto y lo hacemos de nuestro corazón para que las cosas operen de la manera correcta. Entonces, todo esto lo tenemos en esos versículos. ¿Por qué tenía que existir un lugar sagrado en esa época? Y, claro está, que ese lugar sagrado no tuviera sincretismo, que es, ya hemos visto, hemos estudiado lo que es el sincretismo, que es la amalgamación de las diferentes religiones para llegar a un consenso. Lo mismo que hace pues el día de hoy este asunto que hemos estudiado una y otra vez, que es utilizado por los políticos el día de hoy, que es la dialéctica, que llegar a un consenso, y claro está, tiene que ver con la tesis, la antítesis y la síntesis. O sea que tú vas amalgamando ideas, vas amalgamando la teología de las naciones para llegar a un consenso, ya que no es Dios, porque Dios no admite a los otros dioses, como comprenderán. Entonces, la semana pasada concluimos con el asunto de Jeroboam y su pecado, que fue el que destruyó la alianza del corazón del pueblo con su Dios. Jeroboam cometió el pecado más terrible que se ha cometido en Israel y fue él el que saca, pues, ya con el líder elegido, si lo podemos decir de esa manera, al pueblo del norte, a las tribus de la adoración al Señor. Y posteriormente eso se va diseminando y posteriormente pues el pueblo se separa de Dios, pero no todo el pueblo, pero una gran cantidad de pueblos, cosa que trae una maldición extraordinaria sobre ese Israel incipiente. Entonces, y les comenté que desde el punto de ese punto en adelante, entonces, en cada lugar que ustedes ven, van el recuento de los gobiernos del reino del norte, en muchos de los casos van a ver la apostasía de Israel relacionadas al pecado de Jeroboam. O sea que ustedes leen el recuento que están en los reyes, y cada vez que se menciona un rey del norte, siempre se menciona, bueno, no siempre porque hubo 2 o 3 que no lo hicieron, pero la mayor parte de todos los reyes del norte
cometieron el pecado de Jeroboam. Y eso era pues la separación y la adoración de Dios en Betel y en las otras casas que ellos edificaron su propio sacerdocio. Se olvidaron del sacerdocio levítico y ellos establecieron su propio sacerdocio. Entonces notamos que si en estos reyes hablaba de una unidad política en vez de una unidad teológica. Y el pueblo de Israel es una unidad teológica. Esa es la diferencia. Entonces, rey tras rey del reino del norte cayó en el pecado de Jeroboam hasta que los hijos de Israel fueron llevados a la cautividad. Y eso es lo que ocurre cuando el pueblo se separa de Dios. Cuando no hay conocimiento, entra a través del sincretismo, entra el paganismo y el paganismo destruye. El paganismo destruye todo lo que toca. Miren, es más, ustedes lo pueden entender de esta manera. El hombre sin Dios se autodestruye. El hombre, si tú no tienes conocimiento de Dios, el pecado que tú tienes dentro de ti te va a destruir porque tarde o temprano le vas a dar rienda suelta. Y a medida que le das rienda suelta quiere más y más y más. Y no te das cuenta del error, te ciega. Porque ahora por ese deseo de tener algo que te dé más nota, tú te vas olvidando de lo más y pones eso como tu prioridad, la persecución de tu felicidad. Y esa persecución de tu felicidad te trae la máxima infelicidad de tu vida. Eso es lo que hace eso, porque no la vas a encontrar. Entonces, lo que notamos es que lo que hacían estos reyes hablaba de esa unidad política, entonces, sin Dios. Y este es un asunto muy profundo en la historia de Israel. Es más, esto es un asunto que quebranta a Israel. Y el pecado de Jeroboam fue el siguiente. Los voy a poner de nuevo para que ustedes hagan recordatorio. Entonces, Jeroboam edificó a Siquem, y aquí les voy a poner, ahí tienen, yo les voy a leer esto, pero les voy a poner el mapa también para que ustedes vean lo que hace él. Él edificó Siquem, de Efraín, y habitó ahí. De ahí salió y edificó a Penuel. Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Él tenía el miedo después del quebrantamiento que hubo de las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Él pensó que el pueblo del norte iba a regresar debido a que tenían que ir a adorar a Jerusalén. Entonces él dice, no, eso no va a funcionar y a mí no me interesa que este pueblo regrese allá a hacer esto. Entonces dice a este pueblo y va a continuar subiendo a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam. O sea, van a tener la alianza del corazón y eso va a causar el problema. Roboam era el rey del sur. Entonces, el rey de Judá, como lo dice. Y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén. He aquí sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y ahí tienen ustedes que aquí arriba está la tribu de Dan, en la parte superior. Si la pueden ver aquí, que colinda pues ya fuera de las 12 tribus que fueron otorgadas de los lugares geográficos. Y el otro colinda con Jerusalén. Entonces él puso uno aquí y uno aquí arriba para que el pueblo pueda, la mitad arriba y la otra mitad aquí abajo, pero se quedaba en el territorio otorgado a las 10 tribus, que también comprendía pues las tribus de la mano derecha. Entonces, eso es lo que él hace, es tener adoración pagana básicamente, y para que el pueblo no se le separara, o sea que comienza la alianza política y no la alianza del corazón a Dios. El asunto es que todo eso tenía que ver con su política y no con la teología. Y esa es la parte importante que estuvimos estudiando la semana pasada, pero es importante recalcar el asunto. Y eso es lo que ocurre cuando la política impera sobre la teología. Entonces hay apostasía. La apostasía viene cuando esto ocurre. Y siempre es así. Siempre. Cuando esto ocurre, siempre es como la gravedad. Ese es el patrón que sigue ese tipo de comportamiento. Y aquí tienen el ejemplo. Esto destruyó a toda la teocracia de Israel en el Antiguo Testamento, y aquí lo pueden ver porque ahora la política asume un valor mayor que la teología. De manera que ahora él está invocando por medio de estos lugares de adoración que él construye la adoración al Estado. Ahí entonces ven cómo es que la adoración al Estado existe. Y si ustedes ven a cualquier país que el Estado es mayor, ustedes saben que eso está lleno de paganismo. ¿Okay? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo? Es la máxima expresión del paganismo. Ahí hay un tirano ahora. Antes había un presidente elegido, pero sigue siendo, aunque sea elegido, sigue siendo paganismo. ¿Okay?
porque el pueblo no conoce a Dios, de otra manera no permitía ese tipo de incursión. Pero les voy a dar historia maravillosa el día de hoy, porque vamos a ver principalmente lo que ocurre en Inglaterra, que es un lugar donde ustedes saben que ha existido una ley extraordinaria. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió allá para enfatizar este punto que está presentando Deuteronomio. Entonces, este es el gobierno centralizado que prepara una religión para beneficiar al gobierno centralizado. ¿Okay? Por eso tenemos la Torre de Babel, que es el hombre tratando de gobernarse a sí mismo sin Dios. Y dentro de esto, este gobierno centralizado, se encuentra el comunismo, el socialismo, se encuentra Islam, que es una teocracia pagana que gobierna a la misma vez, etc. Y ha ocurrido en la historia una y otra vez. La democracia también, gracias, porque sí, porque el pueblo está eligiendo a su gobernante, que fue lo que quiso hacer Israel. Ellos no quisieron a Dios como su gobernante, ellos querían que fueran manejados por un rey. Entonces, esto ha ocurrido en la historia una y otra vez, ha pasado siempre con el paganismo, pero esta es la primera vez que está ocurriendo en Israel. Recuérdense que Israel está incipiente, está recién entrando y ahora ellos tienen este problema. Entonces, aquí en el reino de Dios tenemos a la política asumiendo un gobierno ascendente por arriba de la teología, cuando no debería ser así, porque Dios está estableciendo lo que nosotros vamos a conocer posteriormente como el reino milenario, porque es el gobierno de Dios. Lo está instituyendo con hombres, ¿verdad?, que iban a gobernar en la faz de la tierra a través de un sistema religioso, pero nos damos cuenta de que eso fracasa. El fracaso es total y completo. Dios les da a ellos líderes religiosos que gobernaban al país, pero ellos mismos se derrumban porque ellos no quieren estar cerca de Dios. Entonces, y eso es algo que vamos a ver en el transcurso del milenio. Entonces, ahí tienen la semilla de la tiranía. Ahora el Estado es el que dicta la religión. A ellos les interesa que el pueblo esté en una religión porque la religión aplaca, pues, los sentimientos del pueblo. Incluso hay políticos que han establecido una religión humana que mantiene al pueblo subyugado. Entre eso está el comunismo. El comunismo es una religión humana. Es una religión que no es teocéntrica, sino es antropocéntrica, basada en el hombre. Se basa en el hombre, en lo que el hombre quiere hacer. Ahora, el Estado está dictando entonces la religión y ahí tiene la semilla de la tiranía. Ahora, en la mayor parte de Israel, la palabra de Dios no es suprema. Es la palabra del rey la que es suprema. Y como ustedes pueden ver, pues en los versículos 28 y 29, esos desafían totalmente la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 28 y 29, de nuevo se los pongo aquí en la pantalla. El versículo 28 dice, y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén y aquí sus dioses. Primero que todo se lo ponen al pueblo de una manera muy hermosa para que el pueblo no sufra. Ustedes, para que el pueblo, ¿cómo es posible que los pobres, los ricos pueden ir porque tienen camellos o porque tienen burros, ¿verdad? Es fácil, claro, llegar pero los pobres, que tienen que trabajar en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo van a dejar su tierra para darse una travesía de 2 semanas para ir hasta allá? ¿Cómo es posible? Esto no tiene, aquí no hay justicia. La justicia tiene que ser pareja para todo el mundo. ¿Se dan cuenta cómo lo presentan? No, aquí cerca de ustedes para que tengan la oportunidad ustedes también de hacerlo. Entonces después dice, en el próximo versículo, dice, puso entonces los cuales a subir al Egipto y puso uno en Betel, un templo de oración en Betel, el otro templo lo puso en Dan. Y ahí tienen ustedes entonces cómo es que se hace todo esto. Y lo que vemos pues es que desafía totalmente la palabra de Dios y es una herejía, total y completa herejía. Bien, entonces aquí tenemos un choque de autoridades, la autoridad civil y la autoridad divina. Y esto, entonces, claro, está el concepto del reino del hombre que vimos en la Torre de Babel, que es el hombre tratando de llegar al cielo y lograr su máxima expresión sin Dios. Y esto es promulgado por Satanás, porque Satanás quiere gobernar sin Dios, como comprenderán. Entonces todo lo que él hace, lo hace por medio de la arrogancia. ¿Y por qué se llama arrogancia? Bueno, porque el hombre no tiene la capacidad necesaria para lograrlo. Aunque tú unas todas las mentes en la faz de la tierra, no existe la capacidad total para que el hombre se gobierne a sí mismo. ¿Me explico? Eso se derrumba. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una naturaleza pecaminosa. Cada quien
tiende para lo suyo propio y eso causa, esa es la semilla de la destrucción. Satanás simplemente utiliza las habilidades humanas para lograr su objetivo, pero no puede mantenerlas cohesivamente porque la misma persona se autodestruye. ¿Ok? Así de simple es. Entonces, con esto en mente, nosotros nos damos cuenta que el hombre no puede, sin la dirección divina y las leyes perfectas divinas, gobernarse a sí mismo. Ahora, lo que quiero hacer es lo siguiente. Aquí les voy a citar a este evangélico francés. Él escribe algo extraordinario acerca del espíritu que se puede observar atrás del reino del hombre. ¿Cuál es el espíritu que está detrás del reino del hombre? Y aquí en el reino del norte también, pero antes de esto, él está hablando acerca de Babilonia. Entonces aquí este evangélico que se llama Jacques Ellul está describiendo algo acerca de Babilonia, pero está de la Torre de Babel, por ende. Y aquí les pongo yo a ustedes entonces la cita. El significado de una ciudad, está hablando de la ciudad, claro está. El pueblo rebelde está cansado de ser el recipiente de un nombre. Fíjense cómo comienza él, del nombre que Dios les da. Eso es pasivo, recibir el nombre, ¿verdad? El destino de ellos está siendo determinado por un Dios providencial. Hay muchas personas pues no quieren, ellos quieren hacerse su propio terreno y entrar y construir por sí mismos, ¿verdad? Y dice, pero ellos se quieren nombrar a sí mismos. Que ellos tienen que hacer su propio asunto, su deseo es el de excluir a Dios de su creación y esta solidaridad en nombre, porque es una solidaridad en nombre, ¿verdad? Babilonia. Esta unión de separarse de Dios, la cual iba a mantener al hombre unido y nunca más ser separados aquí en la tierra. O sea, Babilonia se une y nunca más va a ser separado como fueron separados cuando Dios vino y los sacó, les confundió las lenguas y puso límites territoriales para que el hombre no se autodestruyera, porque no se podía comunicar. Y ustedes ven que el movimiento que existe posteriormente es la eliminación de los idiomas. Y la computadora que está, el incremento de la supervelocidad de la computadora está llevando a un punto en que todo lo que yo hablo, por ejemplo, en español, lo pueden escuchar 150 personas en 150 idiomas diferentes. A la perfección. ¿Por qué? Porque estas máquinas lo hacen de tal manera que ellos reciben la información aún con coloquialismos. Fíjense qué interesante, depende del contexto, porque ellos tienen máquinas que hacen este tipo de sorteo, pues, si le podemos llamar de esa manera. Entonces, ¿qué hace eso? Regresar a un solo idioma mundial. ¿Se dan cuenta? Bajo un gobierno mundial. Todo eso es la Torre de Babel reedificada. Entonces, y esto es lo que no se le está nunca más separados de la tierra como ocurrió en Babel. Fue en esto que el medio ambiente del hombre, hecho por el hombre, para el hombre, sin ninguna otra intervención o poder excluido, que el hombre llegaría a hacerse un nombre para sí mismo. ¿Se dan cuenta que ese es el asunto de la Torre de Babel? Y este señor, que tiene una perspicacidad increíble, pues lo pone de esta manera para que las personas lo puedan entender. O sea que, básicamente, este es el latido del paganismo, el latido del corazón del paganismo, la deificación del Estado. Primero la deificación de sí mismo y la deificación del Estado. El Estado es todo. Entonces, y esto lo vamos a ver una y otra vez pues, en el código de la ley mosaica, porque la ley mosaica se dirige a ese tema. Siempre existe el peligro de la deificación del Estado y nosotros podemos saber que el Estado se deifica cuando el Estado dicta los términos de las creencias religiosas. Muy importante. ¿Qué puedes creer? ¿Qué no puedes creer? Ahora, una de las cosas, por ejemplo, que tiene la católica es que es como una ameba que cambia y se adapta a todos los sistemas para mantenerse. ¿Okay? Pero cuando tú ves la verdadera cristiandad, la cristiandad no permite ciertas cosas. Nosotros estamos en un sistema politeísta en estos momentos en los Estados Unidos, cuando esto fue originalmente una nación que tenía bases cristianas fundamentadas, pues, trinitarias. Pero ahora pues está todo tipo de cosas. Pero nosotros estamos ahí, nosotros sabemos que somos embajadores y que no estamos aquí para establecer política. Nosotros estamos aquí para, primero que todo, evangelizar a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna, para que lleguen a tener esa vida eterna. Y segundo, para que crezcan espiritualmente. Dios se encarga de lo demás. Ahora, políticamente sí tenemos cierto tipo de actividad.
la actividad está relacionada a nuestro voto como ciudadanos y a la manutención de las leyes que existen en estos momentos. ¿Se dan cuenta? Y si nos permite el sistema como ciudadanos poder participar en el proceso político como políticos. ¿Okay? Sí puedes hacerlo, pero ahí existe un gran conflicto porque a la final ya nosotros sabemos que eso está gobernado por el sistema cósmico, pero eso no echa a un lado el hecho de que las personas, cuando eligen a personas que piensan de esa manera, pueden tener un impacto positivo en la nación. ¿Para qué? Para permitir que el evangelio se disemine. Eso es todo. Porque nosotros sabemos hacia dónde se dirige todo esto a la final. Nosotros tenemos todos estas parábolas que hace nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que va a ocurrir posteriormente en el transcurso de la iglesia. O sea que nosotros sabemos que esto va de mal en peor hasta que termine y culmine pues en el creciendo, en la erupción volcánica de la tribulación. Y finalmente pues el regreso de nuestro Señor Jesucristo para establecer su gobierno aquí en la faz de la tierra. O sea que tenemos pues ese asunto de que nos permiten saber que ahora tenemos una tiranía si estas personas dictan lo que es la religión, hay apostasía, hay un Estado que está controlado satánicamente, básicamente. O sea que finalmente, en nuestra conclusión, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene el día de hoy en nuestra sociedad pluralista que tenemos aquí en los Estados Unidos? A nosotros nos interesa mucho los Estados Unidos porque aquí vivimos, pero nosotros, los otros estados, las otras ciudades, los otros países ya han caído fundamentalmente en la destrucción. Ya no tienen otra alternativa. Que ya estas personas han perdido lo que conocían como un estado libre, como una nación libre. Ahora están bajo un sistema tirano a la cual se adapta el hombre. El hombre se adapta a todo. ¿Okay? Pero ese sistema lo que hace es que ofusca más y más el conocimiento de la palabra de Dios. Porque persigue, pues, la verdad, porque la verdad lo desenmascara y a él no le interesa que se enmascare y que la persona ponga su corazón en un Dios que no sea el gobernante del Estado. ¿Me explico? O sea que ellos tienen la alianza del corazón para un ser humano imperfecto y no para Dios. Porque si el hombre conoce a Dios, sabe que nosotros servimos a Dios y respetamos las leyes. Pero nosotros sabemos que hay muchas leyes que no son buenas y que hay leyes que nosotros no nos tenemos que apegar si van en contra de los dictámenes divinos. ¿Okay? Son pocas, pero existen. Entonces, es algo muy interesante. Y no tiene que ver con la guerra ni con matar al enemigo en el campo de guerra. Es más, yo les he dicho que el cristiano que conoce la palabra de Dios es el mejor soldado y el que más mata enemigos. ¿Okay? No es asunto del 10º mandamiento o del mandamiento que no matarás, porque el mandamiento no dice no matarás. El mandamiento dice no cometerás homicidio. No dice que no vas a llegar al ejército y vas a decir que yo no voy a matar a alguna persona porque la Biblia dice eso. La Biblia no dice eso. Tú tienes que ser el mejor soldado en el ejército. O sea que, pues finalmente, en nuestra conclusión, pues, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene para nuestra sociedad? Bueno, en Samuel 1:8 tenemos una de las secciones políticas más profundas de la palabra de Dios. Fíjense en esto, se encuentra en 1 Samuel 8, una de las más profundas en la palabra de Dios. Está hablando de la política, cómo debe ser la política. Y esta fue la sección que utilizó Samuel Rutherford. Samuel Rutherford fue un famoso, él fue un pastor en Inglaterra en los años 1600 a 1661. Y utilizó para escribir la Ley Rex. Ley Rex, famosísima la obra, tiene que ver con la ley y el príncipe, la ley y el rey. ¿Okay? Y fue internado en la cárcel por haberlo escrito y de paso el libro fue quemado de lo que él escribió. Y este es el motivo por el cual les voy a explicar lo que sucedió. Lo que sucedió fue que en Escocia, en los años 1600, existía una doctrina llamada la autoridad divina de los reyes. Incluso esa autoridad divina de los reyes le permitía al rey acostarse con todas las mujeres de su reino, aunque estuviera casada. ¿Okay? O sea, él podía hacerlo si lo quería. Pero era una ley que le otorga a los reyes la autoridad divina, lo que el rey dice, eso es. Y Samuel Rutherford utilizó esta sección de la palabra de Dios para negar que el rey de Inglaterra tenía algún tipo de derecho divino. Fíjense en eso, por eso lo encarcelaron. Fíjense, aquí está la sentencia pues de la monarquía, porque ellos no estaban satisfechos con los profetas y querían un rey. Recuérdense que los jueces son los que Dios les da posteriormente a Josué, ¿verdad? Está Moisés, está Josué, después vienen los jueces que están gobernando
individualmente a los diferentes tribus de Judá y al pueblo en general, porque ellos daban la información divina y ellos tenían que pegar. Pero ellos no querían eso, ellos querían tener un rey como los tenían las demás naciones. ¿Correcto? Porque ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Entonces, vamos a poner a Primera de Samuel, y esto es algo interesantísimo, Samuel, comenzando con el versículo 6 de Samuel, Primera de Samuel 8 al 17. Y fíjense lo que dice. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. ¿Se dan cuenta? O sea que el pueblo mismo clama para no tener la teocracia divina. Y ustedes pueden ver cómo teológicamente pues, se apartan del Señor, asunto que los condujo a la monarquía aún dentro de Israel. Ahí comienza este asunto. Entonces, en el próximo versículo, que es el 8, tenemos lo siguiente. Entonces, dice, así como todas las naciones que han hecho desde el día de hoy en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz, sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Fíjense, porque aquí te está diciendo lo que hacen los reyes. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Primero, tomará a sus hijos y los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de caballo y correrán delante de sus carros. O sea, servidumbre al rey. Segundo, nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50 al ejército compulsorio. Y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas del rey. Y después, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes para perfumistas, cocineras, panaderas. 14. Tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares y los hará a sus siervos, que es el favoritismo. Él tomará lo mejor que ustedes tienen, que van a producir, y va para el gobierno. ¿Okay? Eso es lo que ustedes quieren. Bueno, aquí lo tienen. Y después dice, en el versículo 16 dice, y tomarán también a sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. Servicio militar compulsorio, ¿verdad? De los rebaños de ustedes tomará el diezmo y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. ¿Okay? Ustedes quieren rey, esto es lo que va a pasar. O sea que aquí asciende la tiranía. Esto lo utiliza Samuel Rutherford para combatir este derecho soberano de rey, divino de rey. Claro está que Rutherford utilizó todo esto, incluyendo la profecía que comienza en el versículo 10. La profecía tiene que ver con lo que van a hacer los reyes con ustedes. Entonces, este es el motivo por el cual 1 de Samuel 8 es un documento político dramático, como comprenderán. Y Samuel Rutherford escribió esto pues en la Universidad de Harvard, y escritas en el inglés antiguo. Si ustedes quieren ver esto, el rey y el príncipe, está en el internet, en el español. Es un documento maravilloso que él hizo y es uno de los documentos que a cualquier rey de cualquier país, siendo reyes hoy en día los presidentes, que le cambian el nombre, pues los que tienen y se atribuyen a ellos ese derecho. Entonces, el libro debe tener como unas 300 páginas más o menos. Simplemente era un panfleto en aquellas épocas, pero en aquellas épocas, en el año 1644, pues esperaban que las personas cultas leyeran estos panfletos y tenía un contenido muy hermoso y escribía muy hermoso. El asunto es que aquí se encuentra un asalto completo a la idea de la deificación de los reyes, como comprenderán. Todos los sistemas políticos, ¿qué es lo que tratan de hacer los políticos que llegan a la tiranía? Bueno, ustedes vieron las estatuas de Saddam Hussein. Primero, ellos tienen dinero y después se hacen de la política, llegan a ser los políticos, después entra un sistema totalmente tiránico. Para llegar a tener la tiranía tienen que matar a todos sus enemigos que están en la parte de arriba, incluyendo a sus hijos, incluyendo a la familia, cualquier persona que se vaya en contra, ellos lo matan para tener el derecho absoluto, y después ellos ponen a sus personas
más allegadas y lo hacen de tal manera que unos se chequean a los otros. ¿Para qué? Para mantener al régimen bajo toda la presión de vida para que no vayan a hacer lo que quieran. Lo mismo pasa con Kim Jong en Corea del Norte. ¿Qué es lo que hacen próximamente? Se deifican, hacen su figura y ellos son los dioses. Y a ellos hay que adorarlos como dioses. ¿Ok? Porque ellos llegan a deificarse a sí mismos. O sea, y tienen el derecho soberano. Lo que ellos dicen se hace. Y si no lo haces, te mueres. Pero no te mueres normalmente. Te torturan. El pánico cunde. Y ese pánico hace que las personas se metan total y completamente al sistema. Y llega un momento en que dicen, bueno, yo no me puedo zafar del sistema, entonces me voy a meter al sistema. Porque en el sistema es donde yo puedo sacar lo mejor. Entonces, si es una persona inteligente, una persona que sabe, tú te metes al sistema de cabeza y tú subes en el sistema y vas a devengar grandes beneficios del sistema. ¿Te das cuenta? Pero para hacerlo tienes que ser tirano como el que está arriba y tienes que subyugar a todas las personas que están abajo tuyo. ¿Se dan cuenta cómo funciona? O sea que eso es un sistema que se perpetúa a sí mismo y causa estragos sobre la sociedad en general. ¿Okay? Y el que se queje o lo subyugan o le hacen bola negra, no puede conseguir trabajos que tiene que hacer o se tiene que salir del país. O sea, pierde su país. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento de Dios. O sea que los requisitos del modelo del reino de Dios son los siguientes. Jehová es el rey. La relación con otros dioses es traición. Fíjense, porque aquí estamos viendo lo que ocurre, entonces Dios dice, esta es de la manera que esto tiene que operar. El reino futuro va a ser global y va a existir una unidad teológica global. Cuando gobierna el Señor Jesucristo, teológicamente, globalmente tiene esta relación. Pero nosotros sabemos cómo comienza teológicamente el mundo después de la tribulación. Solamente quedan viviendo los creyentes. Los creyentes, después de haber pasado por tal problema tan grande, se dan cuenta que han sido salvados por el Todopoderoso, van a tener esa alianza del corazón con el Señor. Ellos son los que están heredando el globo terráqueo. No Israel, pero el globo terráqueo porque hay muchos gentiles. Y en todas las partes del mundo que existen van a tener ciudadanos que son los que gobiernan. Pero ellos saben que eso ha provenido de Dios. Es lo mismo que pasa con el segundo pueblo que sale de Egipto, que se dan cuenta de que Dios es el que le está dando todas las cosas, entonces hay una alianza muy fuerte del corazón, pero posteriormente, a medida que estas personas van teniendo hijos y van expandiéndose, entonces comienza a quitarse de arriba ese pensamiento y los hijos de los hijos de los hijos se olvidan de Dios, se llevan por su naturaleza pecaminosa y a pesar de que no existe el sistema, porque nosotros tenemos esos tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás, aunque Satanás esté cancelado, todavía está el mundo y todavía está la carne, y todavía está el deseo del hombre de gobernarse a sí mismo sin tener que alguien le diga lo que tiene que hacer. ¿Cómo es posible que Dios me diga lo que yo tengo que decir? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer esto y por qué yo tengo que hacer aquello? Si no quiero. ¿Se dan cuenta? Entonces ese grupo de personas, a pesar de que existe un medio ambiente perfecto, se retiran de Dios, se ponen en rebeldía con el Señor y a la final, en la revolución Gog-Magog, cuando Satanás es desatado, ellos se unen a esa revolución, porque ahí ven el Salvador de ellos, que no es el Salvador divino, sino es el Satanás, que tenía el mismo problema de arrogancia que él quería ser como el Dios Altísimo. Todo eso pues lo podemos ver así, de esa manera. Entonces, aquí los requisitos del modelo de Dios entonces son que Jehová es el rey y la relación con otros dioses es extracción. Entonces el reino futuro va a ser global y va a existir una unidad teológica global. Ahora nuestra estrategia, por ejemplo, postmilenarios que dicen que el asunto del milenio no va a venir la tribulación primero, sino que va a ser después, ¿verdad? Esos postmilenarios, porque nosotros no creemos que nosotros no creemos que puede existir una unidad teológica en un mundo caído. Hoy aquí en la faz de la tierra no existe eso. No puede existir el libre albedrío de las personas y el hecho de que Satanás gobierna todo este mundo y todas las religiones y todas las filosofías que existen. No puede haber una unidad teológica. Es imposible. Es imposible. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, precisamente ayer estaba viendo un programa en el Canal 8 de Tibet, porque estaba viendo la cordillera esta que tiene el monte Everest, y eso va desde la India hasta la China, enorme. Y en la parte de arriba, a unos 9.000 pies de altura o más, vive un pueblito de esta gente de Tibet. Imagínense, esa gente no paga impuestos ni nada porque vive en un lugar tan desierto, o sea, tan lejano, tan alto que ahí no va nadie. ¿Okay? Pero ellos tienen su propia religión ahí. Entonces hay lugares así aislados que tienen sus propias religiones.
Ellos tienen sus religiones que se han pegado a ellas por una cantidad de tiempo extraordinario, tienen los monjes de ellos, etcétera. O sea, lo que les trato de decir es que no puede existir este asunto de una unidad teológica en la faz de la tierra en estos momentos. Solo puede existir después de la hecatombe que va a venir y que quedan solamente los cristianos que comienzan el periodo pues, del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, pero posteriormente, a pesar de que todo también los hijos de los hijos a través de su propia naturaleza pecaminosa se echan a un lado. O sea que el gobierno va a ser perfecto, pero no va a tener que existir la pena de muerte porque estas personas se van a cansar y se van a salir del sistema y van a hacer lo que les da la gana, pero van a tener un juicio súbito. ¿Y quién va a ejercer el juicio súbito? Nosotros. Nosotros somos los que vamos a juzgar. ¿Okay? O sea que es algo muy interesante. Todo esto lo vamos a ver posteriormente. Los postmilenarios arguyen que los premilenarios, que somos nosotros, el campo de nosotros, son pesimilenarios, somos pesimistas, pues, porque nosotros no creemos que puede ocurrir una unidad teológica en un mundo caído sin tener una guerra santa similar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como la guerra que tuvieron los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Tuvieron que sacar y matar a todas esas personas, eliminarlos de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque estaban en la expresión máxima del paganismo. La expresión máxima del paganismo tiene que ver con una tiranía extraordinaria de que el pueblo que existía ahí. Entonces, pero solamente ocurría en un lugar geográfico pequeño y era porque era la herencia de ellos. De todas maneras, no es como los musulmanes que matan a cualquier persona, hacen genocidio de cualquier persona que no está de acuerdo con ellos. No, esto es un área geográfica específica porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y el dueño de la tierra es Dios y Dios se la da a ellos y punto. Ellos tienen que hacer lo que Dios les dice. Bueno, vamos a culminar aquí. Tenemos mucho más en la próxima clase. Y como ustedes pueden ver, es un asunto sumamente interesante que estamos abordando. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de poder escuchar tu poderosa palabra para poder implementarla en nuestra vida y te pedimos que todos estos asuntos que estamos estudiando en nosotros sean para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.